Bueno, como la mayoría sabe, nosotros la semana pasada empezamos unas 3 sesiones de algo que hemos denominado, una serie que hemos denominado Viviendo en un mundo de impureza sexual, y la idea es que podamos discutir diferentes aspectos de este tema. Sabemos que estamos rodeados de temas sexuales de todo tipo. La semana pasada precisamente vimos lo que es la impureza del entorno que nos rodea, y vimos datos que, por lo menos algunos que me comentaron, fueron datos inquietantes, informaciones inquietantes, porque el ambiente en el que nos desenvolvemos es un ambiente impuro, es un ambiente por todos los medios que disponemos, medios digitales sobre todo, plagado de impureza sexual, lamentablemente, y eso ha socavado la vida de santidad de muchos cristianos y ha también afectado el desenvolvimiento de nuestra sociedad en la que nos encontramos. Así que, dada la importancia que este tema tiene, es por eso que hemos querido abordarlo de una manera ordenada. Y habiendo visto entonces todas esas informaciones la semana pasada de lo que es la impureza del entorno, yo quisiera hoy concentrarme en lo que hemos titulado el llamado divino a la pureza sexual. Porque si bien vivimos en un ambiente como el que describimos, bueno, ¿cuál es el llamado divino? ¿Cuál es la expectativa de Dios en cuanto a este punto? Parecería que la batalla es muy difícil de pelear, que la batalla es casi imposible de mantenerse como vencedor. Y yo quisiera entonces que fuéramos a la palabra de Dios a ver cómo es que Dios plantea su estándar en cuanto a este punto de la pureza sexual. Yo podría decir que esto es una realidad, y esto es una cita del pastor Tony Evans, donde él dice: el sexo sin restricciones es promocionado hoy en día como un atajo a la realización personal y a la satisfacción. Yo creo que eso casi todos estaríamos de acuerdo en que es así. La manera como es presentada la intimidad, que es la palabra que hemos estado utilizando para referirnos al sexo, la manera como es presentada es como que si tenemos de ella, nos sentiremos realizados, nos sentiremos plenos, nos sentiremos satisfechos. La sociedad se ha volcado a una sexualización de todo. La promoción comercial ha sido sexualizada. A todos los niveles la media ha sido sexualizada, la literatura ha sido sexualizada. Vivimos en un mundo donde acude y recurre a la sexualidad prácticamente para todo. Y eso es parte de lo que dice Tony Evans. Parecería que la sociedad actual entiende que mientras más tengamos de esto, más satisfechos nos sentiremos, más plenos nos sentiremos. Eso no es de ahora. En el año 50, 60, cuando se crea en los Estados Unidos lo que fueron las primeras revistas pornográficas, con el nacimiento de estas revistas, la más conocida fue la de Playboy, con el nacimiento de esas revistas comenzó un movimiento, por así decirlo, de que mientras menos restricciones tuviese la intimidad y la sexualidad, la humanidad se sentiría precisamente más plena. Y desde los 50 y los 60 hacia acá, sin detenerse, ese ha sido el caso, de que ha habido una mayor sexualización de nuestra sociedad, no así, no ha habido un mayor nivel de plenitud y de satisfacción de los que participamos en ella. Parecería como que es todo lo contrario. Tony Evans dice esto y creo que él tiene razón. Muchos entienden y muchos piensan que la actividad sexual no debería restringirse por una serie de motivos. Y estos motivos yo los he escuchado tanto de personas
fuera de la iglesia como de personas dentro de la iglesia, alguno de ellos. Que no debería haber mucha restricción, al menos no debería ser muy enfática. Por un lado, algunos dicen, bueno, es natural, es una actividad natural. Algunos hombres, yo lo he oído diciendo, que la entienden como una necesidad, como si fuera una necesidad fisiológica o biológica. Cuando sabemos que una necesidad biológica o fisiológica es aquella que de no llevarse a cabo, nosotros nos moriríamos. No es el caso con la sexualidad. Sí es un impulso natural, pero no una necesidad biológica o fisiológica. Es un impulso como muchos otros impulsos que nosotros tenemos, y la no satisfacción de ciertos impulsos no nos conduce a la muerte. De hecho, hay impulsos que tenemos, no solamente el sexual, pero tenemos que restringir. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido un impulso a agredir a alguien porque hemos sido maltratados? Pero restringimos el impulso por diversas razones. Entonces, el tema de que es natural, de que es una necesidad, realmente no es así. Es un impulso natural, pero no es una necesidad. Y el hecho de que algo sea natural no quiere decir que deberíamos darle rienda suelta al impulso, aunque sea natural. En segundo lugar, algunos dicen, bueno, es placentero, es bueno. El hecho de que sea placentero, nadie lo niega. El hecho es si es bueno en el sentido de si es conveniente hacerlo sin ninguna restricción o llevarlo a cabo sin ninguna restricción. Nosotros sabemos que la comida es placentera, pero no comemos todo lo que se nos venga en gana o todo lo que se nos ocurra comer. Sabemos que hay comidas y cantidades que son dañinas para la salud y nos controlamos en nuestros apetitos de comida precisamente porque entendemos que quizás hay comidas no convenientes o cantidades o desproporcionadas que no nos convienen tampoco. Entonces tampoco el hecho de que sea placentero indica que debería ser sin restricciones. Algunos lo entienden que es parte de mi libertad. Yo creo que eso ha venido mucho también con todo el movimiento de la feminidad o la liberación femenina, más que la feminidad, la liberación femenina, aunque también los hombres han enarbolado esta bandera de que es parte de mi libertad. Parecería que muchos entienden que la libertad es darle rienda suelta a los impulsos. Pero la libertad, bien entendida, es poder llevar a cabo aquello que yo debo sin ser coartado, aquello que yo debo sin ser coartado. Entonces, este argumento tampoco es un argumento sostenible. ¿Cuál es el problema si todos lo hacen? Algunos me han dicho, es algo normal en la sociedad actual. Bueno, eso pudiera ser cierto para una persona no cristiana o no creyente, pudiera ser cierto, aunque tampoco ese es un argumento para un no cristiano, porque no todo lo que todo el mundo hace es conveniente para mí. No necesariamente yo tengo que seguir la corriente, precisamente muchas veces la corriente está equivocada. Y en el caso de los cristianos, bajo ninguna circunstancia el hecho de que todos lo hagan puede ser un argumento para yo defender una práctica o un hábito en mi vida. Entonces, tampoco esto es un argumento. Otros dicen, bueno, no le hace daño a nadie. Pudiéramos hablar mucho de eso, pero hay muchos involucrados, posibles afectados, comenzando por el que lo comete, el acto sexual inmoral, que es afectado según la Biblia, según la palabra de Dios. Algunos entienden que cuando hay un noviazgo es necesario para conocer la persona, algo que está obviamente fuera de las prescripciones bíblicas. Y como yo les decía en algún momento, creo que lo dije en este grupo, algunos comparan el conocer una pareja como el comprar un vehículo y dicen, tú no compras un vehículo sin probarlo, como si conocer una persona para ser tu pareja de por vida, con matrimonio, pudiera ser análogo a la compra de un vehículo, de probarlo. En realidad no. No es un argumento tampoco que se sostenga bajo los criterios bíblicos. Pero todas estas son cosas que la gente piensa, directa o indirectamente. Algunos de nosotros hemos sido influenciados por uno o varios de estos argumentos. Y la rigurosidad con la que perseguimos nuestra pureza sexual
a veces afectada porque hemos abrazado, aunque sea parcialmente, alguno de estos argumentos. Yo creo que eso es así. Yo he hecho una evaluación de mi propia vida. Y sí, hay cosas que uno ve en la televisión, que uno ve en los medios, que no son abiertamente inmorales, pero tienen un contenido. Pero como es relativamente menor a otros contenidos, como que uno lo deja pasar. Mi rigurosidad ha sido afectada por el ambiente. En las relaciones de novios, yo he sido testigo de muchas parejas cristianas incluso, que no persiguen tampoco su pureza sexual con la rigurosidad que deberían, porque viven en un ambiente donde todos sus amigos prácticamente están teniendo intimidad. Y parecería que lo que ellos hacen a la luz de aquellos no es tal. Una vez más, nuestra rigurosidad en cuanto a nuestra pureza ha sido, aunque sea parcialmente afectada por alguno de estos argumentos. Y nosotros entonces hemos sido espiritualmente afectados. Quiero recordar el estándar bíblico de la pureza sexual o la sexualidad bíblica en Hebreos 13:4. Creo que es un versículo fundamental, pilar en entender lo que es la sexualidad bíblica, donde el escritor de Hebreos dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. ¿Por qué yo pongo este versículo que tiene que ver con el matrimonio específicamente? Bueno, porque Dios establece en este pasaje, primero, hay una primera idea que él propone en el pasaje, y es esta idea de honrar el matrimonio. El concepto que tú y yo tengamos del matrimonio, seas casado o soltero, tiene una influencia en tu pureza sexual. El concepto que tú y yo tengamos de lo que es el matrimonio. Si tú y yo tenemos un concepto alto de lo que es la unión matrimonial, sublime, noble, una institución creada por Dios, nada más y nada menos, según Efesios 5, destinada a ser una figura, una especie de sombra de lo que es la unión de Cristo con su iglesia. Si yo veo el matrimonio como un símbolo de la unión de Cristo con su iglesia, algo que Pablo en Efesios 5 dice: grande es este misterio. Y dice: me refiero a Cristo y la iglesia, pero él está hablando del matrimonio. O sea, Pablo, y en el Viejo Testamento no había sido revelado el hecho de que la creación del matrimonio, la institución del matrimonio en el Génesis es un símbolo que apunta a la unión de Cristo como el novio y la iglesia como la novia. Por eso se nos dice que nosotros estaremos experimentando en la venida de la consumación de los tiempos, las bodas del Cordero. Mientras tanto, Cristo es el novio, nosotros somos la novia como iglesia, y el matrimonio es un símbolo de Cristo con su iglesia. O sea, el matrimonio es sublime, no solamente porque une a dos personas en una sola carne, como dice el texto de Génesis 2, es que representa la unión santa, única de Cristo con su iglesia. Es algo pesado, es algo glorioso, es algo maravilloso, es algo que Pablo dice, esto es un misterio en el sentido, cuando buscamos la palabra misterio en la palabra, tiene múltiples significados, pero ahí implica, esto es algo que no sabíamos y ahora sabemos, que el matrimonio fue creado en parte para la procreación, para el florecimiento humano, todo eso, pero en parte para reflejar a Cristo con su iglesia. ¡Wow! Cuando yo tengo un alto concepto del matrimonio, eso me guarda puro antes de yo casarme, porque me reservo para mi unión matrimonial, sexualmente hablando, pero estando yo casado, me guarda porque yo quiero conservar mi unión matrimonial y serle fiel a mi unión matrimonial para que refleje de manera fiel, valga la redundancia, a la unión de Cristo con su iglesia. Por eso entonces es que habla de dos límites. Fíjense que el versículo dice: honren el matrimonio, ¿verdad? Ténganlo en alta estima. Esto es una institución creada por Dios para reflejar a Cristo con su iglesia. Entonces, ¿qué dice? Le dice a los solteros:
las inmoralidades sexuales, él habla de inmoralidades sexuales. Y habla también a los casados que no cometan adulterio. O sea, habla de dos tipos, por así decirlo, de desvíos en nuestra sexualidad. Los solteros, antes de casarse, pueden cometer inmoralidades sexuales si tienen una sexualidad, si tienen intimidad antes del matrimonio. Los casados, si tienen intimidad fuera del matrimonio. Entonces, fíjense cómo la alta estima de la relación matrimonial me ayuda a yo guardarme antes y guardarme mientras estoy casado. Por lo que esto representa, por lo que esto es. Y por lo alto del llamado del matrimonio y de lo que implica, entonces es que en ese mismo texto dice que Dios juzgará a los que cometan inmoralidades sexuales y a los adúlteros. Dios juzgará, Dios traerá consecuencias sobre todos aquellos que cometan algún tipo de inmoralidad. Toda aquella intimidad que se produce fuera del contexto de un matrimonio será juzgado por Dios. De una u otra manera será juzgado por Dios. Por eso ese pasaje es tan fundamental en comprender esto de la sexualidad bíblica, de la intimidad bíblica, de la pureza sexual. Es en ese contexto donde la sexualidad para Dios es aplaudida, es celebrada en el contexto del matrimonio. Todo lo que está fuera de ahí es algo que Dios juzgará en su momento. Prosigamos haciendo énfasis en este tema de la voluntad de Dios en cuanto a este aspecto de la pureza. En 1 de Tesalonicenses 4, un pasaje que yo expuse recientemente, pero no va a ser el único del cual voy a hablar hoy, dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, y no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Sigo leyendo. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Claramente el pasaje es directo. Dios lo que quiere es, en el ámbito de la intimidad, Dios quiere pureza. Eso es lo que nos dice el pasaje. Algunos se han confundido con este texto. La forma de redactar de Pablo dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Parecería que la santificación es la pureza sexual. No, incluye mucho más cosas que la pureza sexual. Incluye el trato hacia mi esposa, incluye el trato con mis hijos, incluye el trato hacia mis hermanos, incluye incluso mi relación con mis finanzas. Pero él, en este contexto, él está hablando de múltiples cosas y llega a este punto de la pureza sexual y dice, bueno, aquí Dios quiere santificación, Dios quiere pureza sexual, que se abstengan de inmoralidad sexual. Eso es lo que Dios quiere en cuanto a este asunto. La palabra abstención es freno. Eso es lo que significa la palabra abstención ahí. Nos da una indicación de que sí, hay un freno que poner. Ese freno va a ser más fuerte y más efectivo mientras más cercana sea mi relación con Dios. Mientras más yo me alimente del Señor y de su palabra, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Mientras más yo me alimento de su verdad, mientras más convencido yo estoy de lo grande que Dios es, de lo maravilloso que Dios es, de lo que Dios es capaz de satisfacer mi alma, mientras más yo más convencido esté de eso, menos caso le haré yo a la tentación sexual. Ese freno, esa abstención va a ser, como le dije, más efectiva mientras más yo me alimente de Dios. Pero eso lo vamos a ver en detalle la semana que viene, que vamos a ver el camino a la pureza sexual. Hoy estamos viendo simplemente el llamado de Dios a la pureza sexual. Dios quiere que nos abstengamos de la inmoralidad, que cada uno sepa mantener su propio vaso. Vamos a ver eso la semana que viene. Y fíjense cómo aquí otra vez en el versículo 7 dice, Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. El que rechaza esto no rechaza a hombres, sino al Dios que les da su Espíritu Santo. O sea, Dios quiere esto. En cuanto a este tema de la impureza, se supone que no tengamos nada que ver con ella. Colosenses 3 otra vez
Otro pasaje nos dice claramente, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Me gusta mucho la frase, no tengan nada que ver. Eso no es para ustedes. Por lo menos la forma como el mundo lo ve. No estamos aquí hablando de toda la intimidad, sino la intimidad que está fuera de los parámetros que Dios ha establecido. Y ojo, yo enfatizo que los frenos de Dios, como hemos dicho en otras ocasiones, son como las señales de tránsito. Las señales de tránsito no están ahí para que tú no manejes, sino para que manejes seguro. Digo, aquí sabemos que no es posible, pero no sé si me entienden la analogía. Yo sé que un dominicano es difícil que se relacione con que las señales de tránsito se respetan, pero esa es la intención de la señal de tránsito. Es una buena enseñanza para todos nosotros. La intención, hermano, de una señal de tránsito, por si no lo sabíamos, es que la gente las respete, para que manejemos seguros, para que manejemos tranquilos. ¿Cuál es la razón por la que no manejamos tranquilos? Por la que hay un caos, porque no respetamos las normas, las leyes de tránsito. ¿Por qué será entonces que hay tantos problemas en torno a la sexualidad? No tenga nada que ver con la inmoralidad. Otro pasaje que habla así como de los rigurosos que tenemos que ser, me gusta esta expresión, que ni se mencione, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes. Ni siquiera se mencionen como corresponde a los santos, que nadie los engañe con palabras vanas. Eso puse entre paréntesis, entre corchetes, justificaciones, ahora le explico eso. Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Eso de ni siquiera se mencione. Fíjense que aquel pasaje que acabamos de citar decía que ustedes no tengan nada que ver con esto, no participen de estas cosas, pero eso ni siquiera de palabras. Y sí, tenemos que llegar a esos niveles de rigurosidad. Un chiste de doble sentido, una broma de doble sentido, una broma sexual, no debe ser motivo de risa para un creyente. Eso es difícil, porque la realidad es que hasta el humor está sexualizado. Un porcentaje importante de los chistes que uno ve, de las comedias que uno ve, están todas relacionadas a asuntos de impureza. Es difícil. Pero yo me pregunto, ¿qué sería de nuestra mente y corazón si nosotros realmente obedecemos estas señales del tránsito sexual? Habría un cambio significativo en nuestra comprensión de estas cosas. Eso que ni se mencione, yo hice alusión a esto, me recuerda el cirujano que le pregunta, ¿verdad? Al paciente de cáncer, ¿lo sacamos todo? Yo había hecho alusión a eso en un momento dado. Si la impureza tiene este problema, la impureza crece. La impureza crece como el cáncer crece. La inmoralidad albergada no se queda quieta. La inmoralidad que yo no desecho se multiplica, porque va produciendo como una especie de insensibilidad. Produce un callo moral. Si yo permito un poco de impureza sexual en mi vida, poco a poco, si no soy riguroso con ella, poco a poco eso va a ir incrementándose a otros grados de impureza. De ahí que el versículo dice, ni siquiera se menciona eso, no tengan nada que ver con eso. Están cuidándonos, están previniéndonos de la insensibilización, del enfriamiento y del distanciamiento de Dios. Otra advertencia. No sé si se fijaron que en los varios versículos que citamos, de 3, 2 hablan del juicio de Dios. Dios juzga, Dios juzga, Dios juzga. Aquí quiero enfatizar esta expresión en el versículo 6 que dice que nadie los engañe con palabras vanas,
pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo que eso implica es lo siguiente: que nadie le diga a ustedes, eso no es nada, tranquilo, eso lo hace todo el mundo. Que nadie venga con ese tipo de justificaciones a quererte vender un estándar de moralidad distinto al que la palabra de Dios dice. No le hagas caso. Dios juzga esas cosas. Por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de los hombres. No ignores eso. Eso es lo que Pablo enfatiza aquí. Que nadie los engañe con palabras vanas diciéndole que eso no es nada, que eso no. Otra advertencia: no codiciemos lo malo ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron o fueron impuros sexualmente y en un día cayeron 23,000, ni provoquemos al Señor. Este texto es una alusión a una situación que pasó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, camino a la tierra prometida, se encontró con un pueblo y nos dice el pasaje, nos cuenta la historia, que los israelitas como que medio perdieron la cabeza con las mujeres de esa comunidad. No sé, se volvieron locos y quisieron estar con ellas, a pesar de todas las advertencias que Dios ya le había dado acerca de estas cosas. Y ocurrió entonces, en una serie de eventos que no voy a dar todo el detalle, pero producto de ese pecado, fallecieron 23,000 personas. Lo que tenemos que imaginar es qué tan importante es para Dios la pureza sexual de su pueblo, que este pecado de los hombres de Israel conllevó a que Dios juzgara a 23,000 personas. No voy a entrar en la teología de cómo así, que Dios mató 23,000 personas y demás. Entiendan lo siguiente. Romanos 1 dice, en uno de sus primeros versos: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay muchas cosas en el mundo que pasan por la justa ira de Dios contra el pecado del hombre. Lo que pasa es que nosotros no decimos, eso es la ira de Dios, eso es la ira de Dios, eso es la ira de Dios. No, Dios está juzgando constantemente. Y esas actuaciones de Dios muchas veces son frenos para el pecado. Hay mucha gente que se enferma producto de su pecado. Hay mucha gente que muere producto de su pecado. Hay familias que se fracturan producto de su pecado. Y eso es parte del juicio de Dios. La ira de Dios revelándose desde el cielo por todas estas cosas que Dios ve. Y son frenos para el pecado. Son frenos para el pecado. Eso fue una gran lección para Israel. Y ahora el apóstol Pablo lo toma como ejemplo para nosotros. No hagamos nosotros lo mismo. Cuando vimos que Dios juzgó a su pueblo amado, Dios lo juzgó. Porque un Dios santo tiene que juzgar el pecado aún en su pueblo. Y cayeron 23,000 en un solo día. Esto evidentemente, todo lo que es el tema de la impureza sexual, contradice el diseño de Dios. ¿Para qué fue que Dios diseñó la sexualidad? No fue para la impureza. No fue para tener sexo fuera del matrimonio o en el matrimonio fuera de él. O sea, en el matrimonio me refiero con terceras personas. Este pasaje lo dice más específicamente. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Esa traducción es la Nueva Traducción Viviente de ese pasaje. ¿Por qué Pablo está hablando de la comida y del estómago y de la sexualidad? ¿Y qué tiene esto que ver? Bueno, lo que sucede es que en Corinto, la ciudad de Corinto, había un templo. Y ese templo tenía, dentro de ese templo estaba dividido en dos, literalmente. Esto incluso está en las ruinas. Hoy en día todavía hay ruinas de parte de esa edificación. Estaba dividido en dos. Y una parte del templo era vamos a decirlo así, un restaurante, un lugar de comida. Y la otra parte, la parte posterior de esa edificación, era un burdel.
La ciudad de Corinto era una ciudad donde transitaban muchas personas, tenía un puerto, transitaban muchas personas, pasaban y venían, era una ciudad muy abierta, muy cosmopolita, digamos. Entonces la gente iba al templo a botar el golpe, a satisfacer sus apetitos. Y lo que hacía era que comía, lo que es natural, cuando alguien tiene hambre come, y luego pasaba al burdel donde estaba con una prostituta. Era algo normal. Y en la mente corintia, era tan natural comer como pasar al burdel. Y Pablo toma entonces esta experiencia de los corintios y le dice, miren, ustedes dicen que la comida es para el estómago, que es natural comer, y para ustedes el estar con una persona íntimamente en un acto de inmoralidad sexual es tan natural como comer para ustedes. Pero si bien es cierto que el estómago es para la comida, eso es muy natural, sí, tú puedes comer, pero no es lo mismo con el cuerpo. No me digan que el estar en un acto de inmoralidad sexual es tan natural como comer, no es lo mismo. Ahí está Pablo desbaratando el argumento de que, bueno, eso es natural, eso es algo que todo el mundo hace, es una necesidad biológica. Pablo dice, no, señor. El diseño dice, no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. No, la sexualidad no fue creada para eso. No lo justifiquen, no es para eso. Fue creado para crear una unión entre un hombre y una mujer de por vida. La intimidad en un matrimonio une a la pareja. Los une físicamente, pero hay un vínculo que produce la intimidad que no lo produce ninguna otra cosa. Y por eso debe ocurrir dentro del contexto del matrimonio, porque la intimidad nunca debe ser mayor al compromiso. El compromiso y la intimidad tienen que ir juntos. Una pareja comprometida en matrimonio puede tener intimidad y disfrutar de ella. Cuando la intimidad supera el compromiso, hay problemas. Y entonces, al contradecir el diseño, todo lo que se contradice en cuanto a su diseño tiene problemas. El diseño, en este caso de la sexualidad, requiere pureza. La naturaleza da muestras de un diseño y sabemos que violentarlo implica serias consecuencias. De la misma forma entendemos que en la sexualidad hay leyes que la gobiernan y su irrespeto lo único que trae es dolor y aflicción para los que en él incurren. Si lo entendemos así, la intimidad tiene un diseño y tiene normas, y violentar ese diseño y esas normas lo que trae es dolor y aflicción a aquellos que incurren en ese irrespeto. Lo mismo que le puse el ejemplo del tránsito, ¿no? Es algo análogo. Yo puse ahí la parte de una foto astronómica porque, bueno, el diseño astronómico es impresionante. Es impresionante. Lo digo otra vez, es impresionante. El Salmo 8, el salmista, desde los tiempos antiguos, el Salmo 8, el salmista dice, cuando veo los cielos y el universo, lo que tú creaste, digo yo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Las estrellas, los astros. Y hoy en día que tenemos ciencia, nosotros sabemos que esta majestuosidad tiene unos niveles de precisión inauditos. La Tierra viaja yo no sé a cuántos miles de kilómetros en su movimiento de traslación. Miles de kilómetros de velocidad, miles de kilómetros de traslación la Tierra. Pero al mismo tiempo está dando vuelta a una velocidad también. Pero si la Tierra se desvía 1 grado de su órbita, 1 grado, nos esfumamos nosotros. Nos esfumamos. Hay tantos datos que uno pudiera compartir. Nosotros a lo largo de los años hemos compartido tantos datos. A mí algo que me llama la atención y siempre que hablo de esto, de la naturaleza y de la creación, hablo de este dato en particular y recuerdo que fue el pastor Miguel la primera persona que lo escuché hablando de esto, y es que la Tierra, el globo terráqueo no está así, vertical, sino que su centro está inclinado 23 grados. 23 grados.
¿ok? Hacia la luna, porque la fuerza de gravedad de la luna la inclina la Tierra a 23 grados. Pero esos 23 grados son necesarios para la creación de las estaciones en la Tierra. Si esos 23 grados, específicamente esos 23 grados, no son 23 grados, si es 24 es un problema y si es 22 es un problema. Es 23 grados. Punto, algo. Es exacto, es preciso. La composición del aire, de la atmósfera, nosotros tenemos, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos como una especie de pecera, la Tierra, y alrededor de la Tierra hay una masa de aire de unos 500 kilómetros de espesor, que realmente es muy delgadita comparada con lo que es la Tierra, pero son 500 kilómetros de espesor que tenemos de aire. Esa composición de ese aire es hidrógeno y oxígeno en unas proporciones exactas. Si tiene más oxígeno, más hidrógeno, nos morimos. Nosotros estamos a una distancia del Sol de unos 150 millones de kilómetros. Si tuviéramos 1 millón de kilómetros más, 150 millones de kilómetros, si son más, si son más, nos congelaríamos, si son menos, nos freiríamos. Pero nuestro organismo es una máquina perfecta y precisa. Y los mares y los ríos, y pónganse a ver los pájaros y los elefantes y los leones y el cuidado maternal de un elefante iba a decir a su pichón, pero no es un pichón, a su elefantito. Lo que comentaba el pastor Miguel el domingo en el mensaje, ¿verdad? Cómo las ballenas se comunican, y él mencionó que una ballena puede emitir un sonido por debajo de nuestra frecuencia de oído, que viaje unos 800 kilómetros, pero realmente estudios más recientes, que lo buscamos después, hablan de que son 3.000 kilómetros que puede andar el mensaje de una ballena por una frecuencia que nosotros no escuchamos. Hablan. Oh, Señor. Si el hombre altera un ecosistema, aquí trajeron hace muchos años, no sé si ustedes sabían, que el jurón es una importación, ¿verdad? ¿Ustedes sabían? Se importó para acabar con una plaga y entonces se volvió una plaga en sí mismo el jurón, porque alteró el equilibrio ecológico de nuestro país. Cómo todo está balanceado de una manera que si yo altero mi diseño a nivel de mi cuerpo, a nivel de mi entorno, a nivel del universo, todo se fractura. Las leyes físicas están ahí para ser respetadas, ¿verdad? Imagínense un individuo que dice, mira, yo no voy a respetar la ley de la gravedad. Yo no creo en eso. Yo no creo que eso me aplica a mí. Él se sube a un edificio y él se lanza. Y mientras él va cayendo, él sigue pensando que la ley de la gravedad no le aplica a él. Pero cuando él cae en el piso, él dice, era verdad. No importa cuánto yo me resista a una ley física. No importa cuánto yo me resista a una ley física, la ley física se va a imponer. Yo me pregunto, ¿no habrán leyes morales? Que aunque yo me resista a ella, una ley moral de la pureza sexual, y yo me resista, yo digo, no, esa ley no me aplica a mí, yo no voy a vivir según esa ley, pero me voy a estrellar. En algún momento me voy a dar cuenta que sí, hay leyes que cubren, por así decirlo, la actuación sexual de una persona, y que si yo las violento, yo tendré que sufrir las consecuencias de haber violentado el diseño de la sexualidad que Dios dio. Así es que opera. La idea o el sexo es idea de Dios y por lo tanto es bueno, pero como cualquier otra cosa que Dios crea, cuando las personas lo toman en sus manos y lo redefinen de acuerdo a su propia agenda, lo que es bueno se vuelve destructivo. Es así. Es así, lamentablemente. Y entonces hoy tenemos muchísima gente que no cree en las leyes morales de la sexualidad. Que no cree que eso aplica, que no cree que eso es para ellos. ¿Y cuáles son los efectos que hemos tenido? ¿Cuáles son los efectos que hemos tenido de este amor libre? Amor, yo lo puse entre comillas porque no es amor. De este impulso sexual libre, ese es el nombre que le corresponde.
sexualidad fuera del contexto de un compromiso matrimonial y amor no son la misma cosa. Pero yo lo puse entre comillas por eso, amor libre. Los efectos, bueno, algunos de esos efectos, que creo que ustedes también pueden dar testimonio de eso. Obviamente, uno de los primeros es que hay una disminución a nivel mundial, una disminución de los matrimonios y una postergación de los matrimonios. La gente se está casando menos y más tarde. Hay menos familias a nivel mundial. Y cuando hay menos familias, hay menos control sobre los jóvenes. Y cuando hay menos control sobre los jóvenes, hay menos formación. Y cuando hay menos formación, hay más problemas con la juventud. Porque los padres han sido colocados en los hogares por Dios como una institución de autoridad. El muchacho no nace sabiendo. Sí, sabiendo lo malo. Él nace así, por default. Y nosotros entonces tratamos, en la medida de nuestras posibilidades, de guiarlo por el buen camino. Pero si lo dejamos a lo silvestre, en la mayoría de los casos lo que va a salir es un problema social. Pero ha habido una disminución y postergación de los matrimonios. Ha habido un aumento de hijos sin una familia de papá y mamá. Muchos hijos de padres solteros, de madres y padres solteros. Hijos que no tienen el beneficio de tener una figura papá, mamá en la casa, unidos, amándole, esforzados por su mejor crianza. Hay un aumento de hijos en esas condiciones y eso produce personas inseguras, personas confundidas. Y no digo que todo el que tenga un caso de este tipo, que haya sido no víctima, pero haya tenido una experiencia de esta naturaleza, tiene que tener estos padecimientos, pero va a tener más desafíos a nivel personal, porque el diseño de Dios es que los hijos sean levantados, criados por un papá y una mamá comprometidos. Pero la sexualidad y el amor libre de hoy en día, pues esto es parte de las consecuencias. Estamos viendo también una perpetuación de la pobreza y de vidas truncadas en el caso de las adolescentes. ¿Cuántas adolescentes? Nosotros tenemos en el país un caso, una situación dramática con las adolescentes. Muchísimas adolescentes están saliendo embarazadas. La solución de los grupos liberales es: permitan el aborto. ¿En serio? ¿En serio esa es la solución que tenemos como sociedad? Que aborten los hijos que concibieron en una inmoralidad, en una sexualidad desviada, descuidada, desaprensiva. Entonces llevémoslas a matar a sus criaturas. Y eso es indiscutible, es científicamente indiscutible que el embrión concebido es una vida humana. Ninguna persona que se respete científicamente, yo no soy médico, pero yo lo puedo decir con propiedad porque lo he leído, y lo he leído, y lo he leído, y lo he leído, y lo he leído. El pastor Miguel, que es médico, me lo ha dicho también. Es una vida humana. Es una vida humana. Y hay una comprensión que el problema social de los embarazos de adolescentes, de esa consecuencia de una inmoralidad sexual que hemos promovido por todos los medios en casas donde no hay ningún tipo de control, entonces ahora vamos a matar al producto de esa sexualidad sin restricción. Hay también, producto de este amor libre, una trivialización de la intimidad. Se ha convertido en algo menos profundo de lo que está supuesto a ser. Sexo barato, sin significado, sin relación, algo físico, no emocional. No me conecto contigo, no tengo que conocerte tampoco. Es impresionante la cantidad de personas hoy en día común, es una práctica común en las principales ciudades de la ciudad, en las principales ciudades del mundo, es común encontrar lugares llenos de personas, de oficinistas, empresarios, personas solteras y casadas también, que se sientan en mesas, piden un trago, piden una bebida y están con sus celulares y entran a lo que le llaman hookups apps, que son aplicaciones para enganchar, para conectar con alguien. Tinder es una de ellas. Y otras aplicaciones donde la gente entra a esas aplicaciones para conocer personas, pero para conocer personas con el propósito
de tener intimidad con ellas. No una relación, nada largo, nada profundo, nada que me comprometa. Simplemente una noche y chao. Mujeres y hombres. Impresionante la cantidad de casos de esa naturaleza. Y leía, mientras preparaba esta presentación, leía cómo en una entrevista que se le hizo a un grupo de 3 jóvenes, uno de ellos reportaba que en los últimos 5 días había estado con 4 personas diferentes y no recordaba sus nombres. Los amigos recordaban los nombres, él no. No le importa con quién es. No hay rostro. No hay una consideración de la persona. Es un cuerpo, es un instrumento. Es algo desechable. Y eso pasa con la pornografía también. Es algo que yo consumo, es algo desechable. Yo no me conecto, yo no conozco quién es, no sé quién es, no sé si sufre, si no sufre, no sé de dónde viene. Sencillamente yo lo uso. Uso esa imagen de esa persona que está creada a la imagen de Dios detrás de ese monitor para mi satisfacción. Es un simple esclavo a mis propósitos. Pero nada de eso es nada. Eso es natural. La gente lo acepta. No hay problema. Y los frenos sociales que algunos países tienen sobre estas cosas están cada vez más atacados y criticados. ¿Ustedes saben cuál es la edad en España, por ejemplo, en otros países? La edad de consentimiento de tener una relación sexual. 13 años. Y en muchísimos otros países. Nosotros somos un caso rarísimo. Y algunos estados de Estados Unidos, que tenemos 18 años como la edad de consentimiento sexual. Es decir, que en España y en otros países una persona puede tener intimidad con alguien de 13 años, un adulto, y eso no tiene ningún reclamo ante la ley. Ese es uno de las restricciones que se ha levantado, entre otras. Algunos efectos adicionales de este amor libre, al desconectar la intimidad de su propósito de unir y procrear, los niños son tratados como inconvenientes. La gente lo que quiere es la intimidad, pero sin las consecuencias potenciales de una relación, que es hijos, ¿verdad? Y estoy pensando en una analogía que no quiero como mencionarla para no caer en el mismo error de menospreciar el niño, pero el que juega con fuego se quema, ¿verdad? Parecería que en esa expresión la estoy usando porque una de las consecuencias de la intimidad, potencialmente hablando, es que la persona quede embarazada, ¿correcto? A eso me estoy refiriendo. Pero quiero cuidarme de no despreciar la criatura como que eso es algo malo. No, es el resultado natural de una relación de intimidad. Y si tú no estás emocionalmente y familiarmente preparado para recibirlo, el niño se convierte en un problema. ¿Cuántos miles y millones de niños son vistos hoy en día por sus mamás o por sus papás como un problema? Niños no deseados. Son niños no deseados. No se concibieron así. Fue porque me equivoqué, porque fue un error. ¿Y cuántos hombres culpan a la mujer de que no se cuidó? Y niños creciendo con este desprecio y con esta lejanía emocional de sus padres, porque sus padres no quieren comprometerse, porque al final nadie estaba esperando esto y mira lo que salió. Aparte de eso, la sexualidad se ha degenerado, claro, porque como pasa con la droga, el que comienza con las drogas más ligeras termina en las drogas más pesadas si no le pone un freno a su adicción. De la misma manera, el que comienza a experimentar con la inmoralidad sexual y no se le pone un freno, eventualmente él irá degenerando en prácticas cada vez más aberrantes. Y hay cosas que no se pueden ni decir, pero ustedes saben. La intimidad solo por placer trata el cuerpo nuestro y del otro como una herramienta. Aristóteles decía que los esclavos son herramientas vivientes. La cultura griega y la filosofía griega entendía a los esclavos como gente de otra clase, de otra categoría, por así decirlo, y eran simplemente herramientas vivientes. Bueno, estamos ahí.
con la sexualización de nuestra sociedad. Las sociedades avanzadas, intelectualmente, paradójicamente, de manera paradójica, económicamente, han degradado al ser humano al colocarlo como un instrumento de gratificación sexual para el mercado. Y obviamente no podemos dejar fuera, como consecuencia de este amor libre, los abortos y los aumentos de delitos sexuales, incluyendo el abuso de menores, que es cada vez más frecuente en todas las esferas de nuestra sociedad. Cada vez más frecuente. Nosotros padres, o sea, nosotros como padres, mi esposa y yo, no dejamos salir a nuestros hijos a dormir a ningún sitio. A ningún sitio, no se puede. Uno no confía prácticamente en nadie. Y cuando un padre amigo de nosotros dice, no, yo no dejo dormir a mi hijo en ningún sitio, incluyendo mi casa, yo le digo, no hay problema, yo te entiendo. O sea, es algo preocupante. El sexo es como un fuego. Contenido en la chimenea mantiene a todos calientes, pero si lo liberas, toda la casa arderá. No quieres que el fuego en tu casa sea libre, lo quieres contenido para que genere calor y no destrucción. Si nosotros le creemos a la filosofía moderna actual de que la sexualidad es mejor sin restricciones y nos hacemos partícipes de esa liberación de restricciones, el fuego va a quemar toda la casa. Pero el fuego es bueno cuando lo controlamos. En una caldera de una empresa manufacturera para producir, para mover un molino. El fuego dentro de un motor de combustión es bueno. El fuego en una chimenea nos calienta. Ahí el fuego controlado es bueno. Y la intimidad dentro, confinada en los límites del matrimonio, es buena, gloriosa, conecta, une, acerca y crea vida. Fuera de ahí, quema y destruye. A mí y a otros. Entonces manejemos esto con cuidado. De ahí las restricciones de Dios. O sea, las restricciones de Dios no coartan mi placer ni la intimidad del hombre y la mujer. La protegen. La preservan, la dignifican, la elevan, la importantizan. Eso es lo que Dios está haciendo con sus restricciones. No es haciendo de aguafiestas para que todo el mundo tenga, no, es incrementando la plenitud y satisfacción que uno pudiera experimentar cuando uno sigue las reglas del diseño. Y entonces cuando vemos un jardín cultivado y vemos un jardín hermoso cultivado, a veces aquí tenemos invernaderos en nuestro país. Los invernaderos son lugares donde se controlan una serie de factores para que el cultivo que ahí se está cultivando tenga el mejor desarrollo. Se controla la temperatura, se busca este cultivo de tomate, ¿qué temperatura es ideal? ¿Qué iluminación es ideal? ¿Qué nutrientes son ideales? Y le proveemos todo lo ideal. Y cuando vemos, tenemos un tomate frondoso. Yo me pregunto si nosotros nos dedicáramos en nuestra vida y en los que están a nuestro alrededor a cultivar una pureza sexual, una intimidad que honre a Dios. ¿No habría un fruto frondoso, hermoso de eso? Por eso es que Dios pone estas restricciones. Dios quiere controlar las condiciones para que florezcamos. Pero el hombre muchas veces no le cree a Dios y cree que tiene una propuesta mejor, superior, una temperatura distinta a la que se hace mejor el tomate. No existe. Dios es que sabe. Él nos creó y nos diseñó. Así que quiera Dios que nosotros podamos entender este llamado como algo bueno. El llamado a la pureza no es un Dios queriendo
limitar mi plenitud. Es un Dios que está por mi plenitud. Todo lo contrario a lo que el ser humano piensa al respecto. Así que es mi oración que podamos salir con un sentido muy alto de lo que es el llamado de Dios en esta área de nuestras vidas. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.